Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los retos para la economía en el segundo semestre. Fedesarrollo presentó su nuevo informe de prospectiva económica en el que proyecta el comportamiento del crecimiento, la inflación, la deuda pública y otros indicadores claves. Nos acompaña Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, para conocer estas perspectivas. Los estragos de El Niño en las empresas. Un estudio revela la reducción que podría tener la productividad laboral por cuenta de la ola de calor que generará el fenómeno de El Niño en los próximos meses. ¿Cuánto dinero se perderá? Analizaremos el informe con Adriana Solano, directora del Consejo Colombiano de Seguridad Social. Preocupantes cifras de inseguridad alimentaria. El 28% de los hogares del país han tenido dificultades para acceder a todos sus alimentos. En algunos departamentos la situación es mucho más crítica. Les contaremos todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un estudio realizado por Fedesarrollo en el que se proyecta el comportamiento de diferentes variables de la economía colombiana para el resto de este año. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez aquí en Signo Pesos. ¿Cómo está? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un placer estar con ustedes. Un saludo muy especial para todas las personas conectadas. Doctor Mejía, ¿cómo va la desaceleración económica global, ¿no? El mundo, ¿cómo se está comportando este año? Porque cuando arrancamos enero, muchos no descartaban una recesión económica global que de momento no se ha materializado. Totalmente, Víctor. Mire, las noticias son favorables en ese sentido, y es que en este año realmente los escenarios que se habían trabajado inicialmente, como usted lo menciona, de eventualmente una recesión económica mundial o en algunos países particulares, como el caso de Estados Unidos, Alemania o Reino Unido, pues realmente no se materializaron, y eso por supuesto ayuda para el crecimiento de la economía colombiana. De hecho, los últimos pronósticos del Fondo Monetario estiman que la economía mundial crecerá cerca del 2,8% este año, frente a un 3,4% del año anterior. Es un crecimiento menor, indudablemente una desaceleración, pero indudablemente también por encima de lo que se había estimado eventualmente. Podría ser una caída muy grande de la actividad económica mundial en este 2023. Doctor Mejía, bueno, ya hablando particularmente de Colombia, esta es la primera cifra oficial que tuvimos. Primer trimestre de este año, crecimiento económico del 3%. Fuerte desaceleración frente al año pasado, pero la verdad, una cifra que muchos analistas dicen es positiva. Crecer 3% es muy bueno. Después salió un dato parcial de abril, ya con una contracción en ese mes particularmente. ¿Cómo pinta el resto de año? Pues mira, una cosa que es interesante, ese dato que fue muy positivo, el 3% de crecimiento en el primer trimestre, es que si usted habla del crecimiento entre enero, febrero y marzo, se ve claramente la tendencia de desaceleración. Enero fue el crecimiento más alto en lo corrido de este año, y ya marzo estábamos por encima ligeramente del 1% de crecimiento, y fíjese, como usted lo menciona, abril ya con una caída del 0,8% de la actividad productiva. Eso indica que, como lo habíamos estimado, este año va a ser un año justamente de desaceleración económica, no solamente mundial, sino especialmente en el caso colombiano. Eso implica que el segundo trimestre de este año seguramente va a ser el más bajo en materia de crecimiento, y por eso nosotros nos ratificamos en este nuevo informe de un pronóstico del 1,5% de crecimiento para el año completo, muy por debajo de lo que tuvimos en los años inmediatamente anteriores. Atando ya las dos cosas, ¿no? El comportamiento económico global y sobre todo de nuestros socios comerciales con el desempeño económico de nuestro país, ¿qué papel pueden jugar las importaciones y las exportaciones, ese comercio internacional nuestro? Porque en los últimos reportes del DANE vemos caídas tanto en lo que exportamos como en lo que importamos. Mire, totalmente, Víctor. Aquí tenemos varios fenómenos. Por el lado de las exportaciones, ha caído sustancialmente el precio del petróleo. El año pasado, recordemos, Víctor, estuvimos mucho tiempo por encima de los $90 por barril. Este año estamos actualmente en $76 por barril. Ha caído sustancialmente, casi $15 en promedio. Y eso naturalmente implica menores ingresos por exportaciones de nuestro principal producto de exportación, que es justamente el petróleo. Y por el lado de las importaciones, también una caída muy grande, entre otras razones, por la caída de la demanda. En la medida en que se desacelera el crecimiento económico, esto implica también una desaceleración del consumo de los hogares, de la inversión por parte de las empresas, y por ende una caída muy importante de las importaciones. ¿Qué ha caído más?
las importaciones que las exportaciones, y por eso una buena noticia, entre otras de las que han ocurrido recientemente, es que se ha reducido parcialmente ese déficit comercial que ha sido bastante grande en Colombia. Ustedes los especialistas celebran que aquí tengamos un régimen un régimen cambiario flexible, es decir, que todos los días el dólar tenga una fluctuación, así se nos trepe a veces por encima de los 5.100 pesos, pero dicen ustedes que ese es un gran valor que tiene nuestra economía porque sirve como un colchón para soportar ciertos choques, ciertos momentos de estrés. El dólar ha caído en los últimos días, ya está casi en 4.100 pesos. ¿Cómo se va a acomodar la economía con esta nueva tasa de cambio? ¿Qué proyecciones tienen ustedes sobre el dólar en particular? Mire, Víctor, obviamente el precio del dólar es una cosa muy difícil de pronosticar porque depende, entre otras variables, justamente lo que hablábamos ahora, el precio del petróleo, que determina cerca del 45% de los ingresos en dólares para el país. Depende también de variables internacionales como la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos. Eso, por supuesto, jalona también las importaciones o las exportaciones. Y a nivel local, por supuesto, el crecimiento económico, la demanda de los hogares, las variables políticas, así que hay una gran cantidad de factores que influencian el precio del dólar. Con la reciente caída del precio del dólar, el fortalecimiento de nuestra moneda, nosotros, al igual que muchos analistas, estimamos que el dólar cerrará alrededor de los 4.200 pesos en este 2023, para un promedio cercano a los 4.400, porque recordemos que a principios del año teníamos tasas de cambio un poquito más altas. Entonces, cierta estabilidad, pero por supuesto sujeto a choques adicionales que pues es difícil de incorporar y obviamente a los movimientos del precio del petróleo, que es un factor muy importante, determinante para justamente establecer cuál podría ser ese precio del dólar en los próximos meses. Dentro de los beneficios que ha traído esa caída del dólar de 5.100 casi a 4.100 pesos, ha bajado aproximadamente 1.000 pesos desde noviembre del año pasado el dólar, pues solo por el efecto cambiario hay una reducción en la deuda externa colombiana en términos de pesos colombianos, ha disminuido varios billones de pesos. Hablando ya de endeudamiento, del balance fiscal de Colombia, ¿cómo pinta el año? ¿Será que el gobierno tendrá que seguir haciendo ajustes hacia arriba al déficit fiscal por esa caída que usted nos menciona en los ingresos petroleros? Pues mire, Víctor, esa es una de las preocupaciones más importantes que mencionamos en este informe y es que hay que decirlo muy claro, las noticias por parte del gobierno en materia de la actualización de las cifras fiscales en el marco fiscal de mediano plazo, pues no fueron buenas. Por un lado, este año se aumenta el déficit estimado por parte del gobierno en cerca de medio punto porcentual. Antes estaban en un déficit del 3.8 y ahora se estima 4.3. Es un déficit que por supuesto sigue siendo alto, pero lo más preocupante es lo que va a pasar el próximo año, 2024, en donde se aumenta en un punto. El déficit del gobierno nacional central llegaría al 4.5, incluso por encima del déficit de este 2023. Eso naturalmente genera ciertas preocupaciones, entre otras razones, porque los analistas, los inversionistas estaban estimando que el gobierno podría corregir un poco más rápido ese déficit fiscal. ¿Para qué? Para reducir la deuda pública, que sigue siendo alta en nuestro país, cercana al 58% del PIB. Ahí creo que hay riesgos adicionales. Ya se materializó uno, que fue la caída del precio del petróleo, pero también un tema muy interesante que salió en esta discusión, Víctor, es que se introduce un concepto nuevo que no habíamos escuchado nunca, que tiene que ver con litigios de la DIAN, que aportarían cerca del 0.9 del PIB el próximo año. Son ingresos que tienen una gran incertidumbre y que de no materializarse seguramente pondrán en riesgo eventualmente el cumplimiento de la regla fiscal. Entiendo, para cumplir esas metas dependemos bastante de si le va bien a la DIAN con esos litigios y puede recuperar esa plata. Bueno, eso en cuanto al balance fiscal, pero ustedes también tienen proyecciones muy interesantes sobre nuestro mayor problema en este momento, la inflación en Colombia, que ya lleva 2 o 3 meses moderándose en nuestro país, actualmente tiene una variación anual del 12,36%, esta es la última cifra correspondiente al mes de mayo. ¿Qué seguirá pasando con los precios en la economía, doctor Mejía? Pues mire, por fin la buena noticia, como usted lo menciona, de que tocamos techo en materia de inflación en el mes de marzo, ya 2 meses consecutivos de reducciones. No ha salido la inflación del mes de junio, seguramente tendremos una reducción adicional. Nuestra expectativa está en 12.2%, muy cerca también de la que tiene el mercado. Y tenemos en nuestros pronósticos de los modelos que tenemos en Fedesarrollo una reducción continua de la inflación para llegar a niveles cercanos al 9% en diciembre. Es decir, la tendencia de reducción continuará, pero no se acelerará, entre otras razones porque hay riesgos, por ejemplo, con el fenómeno del Niño, que podrían poner algo de presión, especialmente en el último trimestre del año. Entonces, buena noticia, se reduce la inflación,
no tan buena, no vamos a llegar todavía a ese rango meta a largo plazo que tiene el Banco de la República, que es entre el 2 y el 4%. Pero eso del fenómeno del niño, ya tendremos una entrevista para hablar sobre el impacto del fenómeno del niño en la productividad laboral de Colombia. ¿Cuál podría ser el impacto sobre los precios, sobre la inflación? No sé si ustedes tengan alguna medición o de pronto estén de acuerdo con lo que dijo el Banco de la República el pasado viernes, que la inflación, dependiendo su magnitud, su duración, podría tener un impacto de 1 punto o 1,5 puntos porcentuales sobre la inflación total. Víctor, estamos en la misma línea. Nuestros modelos nos dan entre 1 y 2 puntos porcentuales adicionales del fenómeno del niño y hay dos canales fundamentales. El primero, el impacto en el precio de los alimentos. Naturalmente, el fenómeno del niño implica una sequía que afecta a la productividad justamente del sector agropecuario, la cantidad de cosechas que se pueden sacar y eso eventualmente podría generar desabastecimiento y por ende un aumento en el precio de los alimentos, como ha pasado en fenómenos del niño anteriores. Y el otro canal tiene que ver con el precio de la energía y el gas, porque momentos de sequía naturalmente supone presión para que las plantas térmicas puedan entrar a garantizarle el abastecimiento de energía y usualmente las plantas térmicas son un poquito más caras. Adicionalmente, seguramente habría un aumento en el precio de bolsa de la energía y eso podría generar, por supuesto, aumentos en el precio de los consumidores finales en materia de energía y gas. Esos tres elementos, precio de energía, precio de gas y alimentos, serían los que podrían presionar al alza la inflación, especialmente en el último trimestre de este año. De las 3 grandes reformas que centraron la atención en el primer semestre de ustedes, los analistas de los mercados, la de la salud, la pensional, esas 2 particularmente siguen caminando en el Congreso de la República, pero el gobierno dice que la que se le cayó, la laboral, la volverá a presentar el mismo 20 de julio. ¿Qué tanto podrían cambiar esas reformas, todas estas proyecciones que tienen ustedes desde FEDesarrollo? Pues mire, la que tal vez podría tener impactos relativamente inmediatos en nuestros análisis tiene que ver con la reforma laboral. ¿Y por qué? Usted y yo lo hemos hablado ya varias veces, Víctor, en ocasiones anteriores. Nosotros estábamos muy preocupados con la reforma laboral, especialmente por el impacto negativo que esta reforma podría generar en materia de empleo formal. Esto podría afectar no solamente el mercado laboral, sino incluso el crecimiento económico de corto y mediano plazo. Ojalá esta entonces sea una oportunidad para que el gobierno vuelva a radicar no la misma reforma que había radicado hace algunos meses, sino más bien una reforma con un diálogo consensuado que permita no solamente enfocar el core de la reforma no solamente en los empleados formales actuales, que son infortunadamente la minoría, sino justamente en aquella mayoría de ocupados en Colombia que hacen parte de la informalidad laboral, casi 6 de cada 10 ocupados, en donde la reforma laboral realmente en la versión actual pues no tenía ninguna consideración frente a ellos. La declaratoria de emergencia económica para La Guajira, ¿cómo la ven ustedes desde FEDesarrollo? Pues mire, tenemos algunas inquietudes y estamos haciendo el análisis sobre el hecho sobreviniente, porque realmente usted sabe, Víctor, que lo que va a realizar la Corte Constitucional es justamente si hay un hecho inesperado, que es un hecho sobreviniente que garantice justamente o justifique la expedición de un decreto de emergencia en este sentido. Tenemos algunas inquietudes, seguramente eso va a ser parte de la revisión que hará la Corte Constitucional. Recordemos que esto tiene una revisión automática por parte de la Corte y ojalá si se da de manera positiva esa revisión, es muy importante que el gobierno acote los decretos en el contexto de esa emergencia justamente a cosas muy puntuales para evitar legislar por la puerta de atrás, que es de alguna manera la incertidumbre o el ruido que se podría generar en el contexto de una emergencia en este sentido. Doctor Mejía, muchas gracias por contarnos estas nuevas proyecciones de FEDesarrollo. Feliz noche, gracias por estar aquí en 5 Pesos. A ustedes, Víctor, como siempre, por la invitación. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias. El director ejecutivo de FEDesarrollo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Cuál es el reporte del DANE sobre el índice de precios al productor? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El fenómeno del Niño, que ya está comenzando en Colombia, tendrá efectos en la agricultura, en el sector energético, como veíamos hace unos minutos con el doctor Mejía, pero también en la productividad de las empresas y de los colombianos. Para hablar de este tema, quiero saludar a la doctora Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Bienvenida, buenas noches, gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Hola Víctor y bueno, muchas gracias por la invitación. Ustedes identificaron y establecieron esta cifra que es muy llamativa. 3,7 billones de pesos sería el impacto del Niño en la productividad laboral de Colombia.
¿Cómo obtienen esa cifra? ¿De dónde obtienen este dato? Bueno, Víctor, partimos de este análisis, primero que todo, con las estimaciones de las probabilidades que está dando el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, en el cual estamos viendo que el fenómeno del Niño para el segundo semestre del año en nuestro país está alrededor de una probabilidad entre el 89 y el 94%. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta el mercado laboral, tomamos un estudio que en el 2019 hizo el Banco Mundial, a través del cual se analizó el impacto de la sequía sobre las horas trabajadas y en los ingresos de los trabajadores. Entonces, básicamente lo que tomamos es los trabajadores formales, que básicamente son aquellos que están pues desarrollando alguna actividad económica con un contrato con cualquier empleador, y los trabajadores informales, que son aquellos que están un poquito más por cuenta propia y que pueden o no estar en el sistema general de seguridad social. A partir de la cifra que tiene el observatorio de la Universidad Javeriana frente al promedio salarial de trabajadores formales e informales, pudimos tener un cálculo en el siguiente sentido, y es que determinamos que los periodos de sequía producen una disminución en los trabajadores formales cercana a 0,6% en las horas laborales, y para los trabajadores informales genera una pérdida del 6,4% en sus ingresos. Y básicamente, ¿cuál es, digamos, la naturaleza? Y es que muchos de estos, como te decía hace un momento, son trabajadores por cuenta propia. Cuando ponderamos este salario por un periodo de 10 meses, que es lo que tenemos más o menos estimado por el Centro de Estimación Climática de Estados Unidos, pues vemos que tenemos un impacto cercano a 3,7 billones de pesos, Claro. una cifra que, como tú mejor que nadie lo conoces, podría estar cercana o asimilarse al 20% de la última reforma tributaria. Claro, es que es una cifra bastante importante. Pero en la práctica, ¿qué sucede? ¿Por qué con ese calor tan tremendo se disminuye la productividad? Claro, Víctor. En la medida que tenemos este fenómeno y empezamos a tener estas altas temperaturas, los trabajadores empiezan a padecer un fenómeno, y es el estrés calórico. Bajo el estrés calórico, inmediatamente se empieza a disminuir esa productividad laboral, sobre todo en aquellos trabajadores que están expuestos a la intemperie, que están al aire libre y que están realizando unas actividades operativas con un esfuerzo físico importante. Entonces, el impacto está determinado en esas horas que se afectan, donde pues eventualmente se puede tener algunas intervenciones, que si quieres ahora más tarde hablamos de eso, y algunas adaptaciones, pero que lo difícil es que en todo caso ya hemos venido de algunas oleadas de calor que vimos en la costa Caribe, y que ya con el fenómeno del Niño pues va a ser mucho más permanente, sobre todo en las zonas calurosas del país y en actividades como la agricultura, la ganadería, construcción, en fin, actividades que son prestadas de Claro. manera directa a esas Es que me posiciones. imagino, no sé, en la costa, construyendo un puente, un andén, una pequeña carretera con un sol tremendo, pues tocó escondernos del sol porque así no se puede. ¿Esto cómo se puede mitigar eventualmente? Claro, Víctor, aquí es importante tener en cuenta que es que ni siquiera no se puede ejercer esa actividad, ¿sabes? Cuando un trabajador está padeciendo ese estrés calórico y está enfrentado a esas altas temperaturas, es probable que empiece a sentir algunas reacciones como náuseas, desmayos, fatiga crónica. Entonces, definitivamente no puede desarrollar la actividad que viene ejerciendo, y sobre todo que se pone en vulnerabilidad. Entonces, aquí lo más importante es hacer adecuaciones y adaptaciones en turnos de trabajo, empezar a iniciar las jornadas más temprano. Nosotros sugerimos, pues, arranquemos a las 6 de la mañana, paremos y no trabajemos de 12 a 2 de la tarde, que es la hora donde está el sol más intenso. Invitemos a que tengamos mayores puntos de hidratación, e invitar a los trabajadores a hacer unas pausas más activas para que se hidraten de manera más frecuente, y evitar tener las consecuencias que tenemos en la salud los trabajadores expuestos a estas altas temperaturas. ¿Las empresas de cuáles sectores podrían ser las más afectadas? Sin duda la construcción, ¿no? Tanto de obras civiles como de viviendas. Claro, Víctor, claramente estamos hablando que el sector agrícola y rural
Claro. pues porque la cosecha se coge en el campo, la ganadería, el cuidado, la pesca, en fin, todas las actividades pues relacionadas con el agro van a tener una incidencia. Pero mire, hay sectores que eventualmente pueden y no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la vigilancia privada. Hay trabajadores de vigilancia privada que están ejerciendo su labor de cuidado de instalaciones y demás de manera, digamos, en sitios ventilados, pero hay otros que tienen que estar expuestos de manera permanente al aire libre. Entonces, no solamente son esas actividades, sectores típicos, sino en realidad puede ser cualquier trabajador que de alguna manera, por la responsabilidad que se le ocasione, pues vaya a tener impacto. Procesos logísticos, por ejemplo, en la gran industria del país, el cargue portuario en las zonas costeras, en fin, yo creo que aquí tenemos un ramillete de actividades que va a estar impactado en ese sentido. Todos esos sectores que usted me menciona son formales, pero ¿por qué también en el informe hacen un particular llamado y énfasis en los sectores informales, en esos trabajadores por cuenta propia? Claro, Víctor, aquí la gran preocupación que nos genera desde el Consejo Colombiano de Seguridad es que estamos hablando que estos trabajadores informales fueron los que más se afectaron durante la pandemia, que han tenido y que la vulnerabilidad económica que tienen es mayor y que cualquier disminución en sus ingresos pues va a cargo de ellos. Entonces nosotros desde el Consejo Colombiano de Seguridad hemos querido hacer un llamado en que tenemos que generar unas acciones articuladas entre todos para proteger un poco estos trabajadores que eventualmente siempre están más afectados en esta situación y que al final pues empieza a, ¿sabes?, a no permitir esa generación de mayor riqueza para mejorar las condiciones de vida de ellos. No, pues me imagino, no sé, ahí deben estar los vendedores ambulantes, ¿no? Personas que trabajan en los semáforos, que trabajan en la calle, seguramente se verán muy afectadas por este fenómeno climático. De hecho, el estudio está basado solamente en las principales ciudades del país. Estamos hablando de que el estudio por condiciones estadísticas se hizo en las 23 principales ciudades del país. Es probable que porque no estamos teniendo en cuenta la población de municipios más que no son cabeceras municipales y que pueden tener un alto nivel de informalidad en sus trabajadores. Pues doctora Solano, muy interesante pues la cifra, ¿no? Pero de fondo el llamado que ustedes hacen y también ciertas recomendaciones como modificar esos horarios, etcétera. Hay que tener todo eso muy en cuenta ya que prácticamente estamos metidos en este fenómeno del niño. Muchas gracias por estos minutos, que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor, por la invitación y bueno, recordarnos que el tema de cuidado es un trabajo común entre todos. A hidratarnos permanentemente, así que el niño no solo tendrá impactos sobre la inflación, sobre los precios, costo de vida, también sobre la productividad, sobre los ingresos de los trabajadores. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto dinero mueven en Colombia los fondos de empleados. Las cifras son muy interesantes. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. De hecho, es una cifra muy positiva. Es la siguiente, menos 2,71% y corresponde al índice de precios al productor en junio de este año respecto a mayo también de este año. Según el reporte del DANE, al mirar todo el primer semestre, ese índice que está asociado con los costos de producción en Colombia para los empresarios fue de menos 6,02%. Esto podría pegarle positivamente a los futuros datos de inflación. Y escuche esta noticia, 1 de cada 3 hogares en el país se está viendo en dificultades para acceder a alimentos suficientes y adecuados. En algunas regiones el panorama es mucho peor, según el informe revelado por el DANE y por la FAO. Veamos. El 28% de los hogares en Colombia no tienen seguridad alimentaria, pero ¿qué significa esto? Que no tienen la capacidad para acceder de forma permanente a suficientes alimentos limpios, de calidad y nutritivos. Y según un estudio revelado por el DANE y la FAO, aunque el promedio de inseguridad alimentaria es del 28% de hogares, esa tasa aumenta dependiendo de la región del país, el número de personas del hogar y las enfermedades o discapacidades que hay en la familia. Entonces lo que vemos es un aumento de la prevalencia de la inseguridad alimentaria a medida que crece el tamaño del hogar después de las 2 personas. Entonces, a medida que vamos aumentando en ese número de personas, lo que vemos es que aumenta la inseguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria también aumenta cuando en el hogar hay más niños menores de 5 años, pues en esos casos la vulnerabilidad sube al 36%. Igualmente se ha detectado que los hogares con más inseguridad alimentaria son aquellos que han recibido ayudas monetarias del gobierno. Versus aquellos que no son beneficiarios, que están de nuevo por debajo del total nacional, 23,8 en el total nacional, 22,7 para las cabeceras y 28,8 para los centros rurales. Otro de los aspectos que también incrementa este riesgo de no tener acceso permanente a los alimentos es el de tener como jefe de hogar a una mujer. El 30,9% de este tipo de hogares sufre inseguridad alimentaria versus el 25,9% de los hogares dirigidos por hombres. Los hogares que están mucho más desaventajados dentro de todo este tema son aquellos de jefatura femenina y que son monoparentales, es decir, aquellos que solamente tienen una persona a cargo de ese hogar y que esa persona o ese jefe es una jefa en particular, alcanza a 34,1. Los departamentos que están reportando mayor tasa de inseguridad alimentaria son La Guajira, Sucre, Atlántico, Magdalena y Chocó. En el caso de la capital del país, esto dicen los ciudadanos consultados. Ahí es impresionante el modo como han subido todos los precios para todos los productos, ¿sí? Sobre todo después de la pandemia se subió impresionante y así se quedó. No volvieron a bajar los precios, sino que así se quedó. Sí, señor, nos han tocado reducir las porciones de carne, las porciones de arroz por el aumento de los alimentos. Consumir menos que huevo, que menos que carne, sí, algunas cosas suprimirlas. No solo la falta de acceso a los alimentos afecta a los hogares colombianos, otra de las causas está en los elevados precios que ya hasta las porciones de los restaurantes se han visto reducidas. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.128 pesos con 8 centavos, cayó casi 50 pesos en la jornada de hoy. Petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,25%, se ubicó en $76 con 44 centavos por barril. El precio interno del café colombiano se sigue desplomando, queda como referencia para mañana a 1.345.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,11% en la jornada de hoy. La acción más valorizada, Grupo Energía Bogotá, con ganancia de 2,45%. La acción que más cayó, Banco de Bogotá, con un retroceso de 5,33%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Los 1.400 fondos de empleados que hay en el país son claves en la economía de miles de trabajadores. Estas instituciones de ahorro y servicios mueven las siguientes cifras. En activos tienen 12,9 billones de pesos, billones con B. En créditos, 9,8 billones. Tienen pasivos por 9,2 billones y depósitos por 7,6 billones de pesos. Mañana, precisamente, se realizará el Congreso del Sector Cooperativo del país, al cual pertenecen los fondos de empleados. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.